Esta es una producción de MMK Podcast. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Sánchez Scott y gracias por escucharme, por estar aquí, por acompañarme en esta búsqueda interior. Mateo capítulo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Una enseñanza de Jesucristo donde va a ser una comparativa entre un hombre prudente y un hombre insensato. El hombre prudente edificó sobre la roca, el hombre insensato sobre la arena, y a ambos, tanto al sabio como al insensato, les descendió la lluvia, les cayeron los vientos, les llegó el huracán y golpearon con violencia, pero uno no cayó y el otro sí. Para uno hubo una gran ruina, pero para el otro hubo victoria porque había fundado su casa sobre la roca. Este mensaje es para aquellos que estén construyendo. Tú puedes pensar, pero yo no estoy construyendo nada. Bueno, en realidad todos estamos construyendo algo. Muchas veces sin darnos cuenta. Pero una casa se puede construir, pero un hogar también. Un negocio se construye, una carrera, el futuro se construye, un matrimonio se construye, la familia se construye. Estamos construyendo una vida. El poeta diría que todos somos arquitectos de nuestro propio destino. Y Dios desea que lo que construyas permanezca. Permanezca ante el tiempo, ante las tormentas y ante los ataques de nuestros enemigos. Y hay algo que toda construcción requiere, que toda construcción necesita, y es que necesita ser renovada. Tú puedes tener un buen techo, pero ese techo llegará a tener que ser impermeabilizado eventualmente. En Romanos 12:2 leemos: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovar significa nuevas ideas. Vamos a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos nuevas ideas. Necesitamos permitir que a nuestra mente entren nuevos conceptos que van a transformar nuestra vida. Y es que Dios bendice por medio de la renovación. Y nos daremos cuenta que Dios nos ha cuidado a lo largo de mucho tiempo de ataques y nos ha permitido mantenernos de pie en momentos y en tiempos muy difíciles. Sin embargo, enfrentamos también momentos de división en casa, de tristeza familiar y de quebrantamientos. Hay fórmulas de bendición. Y una de las razones por las cuales nos congregamos en la iglesia es porque, entre muchas cosas, en la iglesia Dios nos enseña a relacionarnos con Él correctamente. Imaginemos esto, imagínate una iglesia a la cual tú asistes un domingo y los pastores o los líderes o el sacerdote se está peleando con alguien a insultos terribles, con palabras altisonantes. Tú dices, bueno, es de humanos enojarse. Te sientas y dicen, bueno, en lo que empieza el servicio vamos a poner la televisión, y ponen la televisión, ahí cada quien ve lo que quiera y empiezas a ver ciertos programas blasfemos con lenguajes soeces, escenas subidas de tono. Te das cuenta que la Biblia pues solamente la tienen en las repisas, hay gente contando chistes colorados, de repente sube un grupo de alabanza, te encuentras que están tomando, mezclando canciones de todo tipo, los servidores están ocupados en cualquier cosa menos en servir al prójimo. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios bendeciría esa iglesia?
La respuesta obvia es no. Ahora yo te pregunto, ¿qué te hace pensar entonces que Dios va a bendecir tu casa? Porque lo que yo acabo de hacer es agarrar el modelo de muchas de nuestras casas y las hemos llevado a la iglesia. En la iglesia nos insultamos y le decimos cosas horribles a nuestra pareja. Nuestros hijos irrespetan a sus padres. La Biblia la tenemos literalmente de adorno, y eso si la tienes. ¿Qué hay en una iglesia que deberíamos aplicar en casa? En la iglesia hay alabanza, hay adoración, hay oración, hay acción de gracias, hay Biblia. Yo te pregunto, si en tu casa hay esos elementos que atraen el favor, que atraen la bendición de Dios. En Jueces capítulo 6 se nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Los israelitas estaban empobrecidos, asustados, diezmados, sembraban y no cosechaban porque llegaban sus enemigos, y ellos tenían que ir a esconderse a las montañas, mientras los madianitas cosechaban lo que no habían sembrado. Y ellos pensaban que su problema eran los madianitas, pero realmente no era ese el problema. El problema era que no habían obedecido a Dios. Y dice el verso 11 que vino el ángel de Dios y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, y estaba ahí un hombre llamado Gedeón. Él estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Estaba escondido, con hambre, con miedo, y el ángel se le aparece y le dice: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Yo me imagino que Gedeón volteó a ver a quién le estaba hablando, porque ciertamente a él no, porque le dice varón esforzado y valiente. ¿Cuál valiente? Estaba escondido y separando el trigo para irse a las cavernas a esconderse. Pero Dios ve las cosas diferentes que nosotros. Y Gedeón le va a responder y le va a decir: Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas? ¿Dónde están todo eso que nuestros padres nos contaron? ¿Dónde está esa historia de que los sacó de Egipto? Ahora se sentían desamparados y en manos de sus enemigos. Nosotros sabemos, porque la Escritura sí nos promete, que Dios realmente está con nosotros, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, que nos lleva de gloria en gloria. Pero entonces, ¿por qué de repente enfrentamos situaciones donde se nos antoja imaginarnos que Dios nos ha desamparado? Bueno, quizá es porque nos hemos salido de los caminos de Dios y luego no nos gusta que nos digan esto, pero es la verdad. Ahora, ¿qué hizo Gedeón? Dice el verso 24 que él edificó altar y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy, dice la Escritura. Y Shalom, todos sabemos, es una palabra que significa paz, pero mucho más que paz. Es ausencia de toda perturbación, donde no falta nada y donde nada está roto. Ausencia de toda perturbación, donde no falta nada
y donde nada está roto. Shalom. ¿Qué hizo Gedeón? Levantó un altar, santificó ese lugar, trató ese lugar como santo, y Dios se manifestó, porque Dios se mueve en lo santo. ¿Qué hay en la iglesia que puedas aplicar en casa? Alabanza, adoración, oración, acción de gracias, Biblia. Debe haber un altar, no un altar físico. Hay que entender que un altar viene de altare, que es alto, que Dios sea lo más alto y lo más importante en nuestro hogar. Si tú alguna vez visitas mi casa, te darás cuenta que en la puerta de mi hogar hay un letrero que dice: Jesús es la cabeza de este hogar. Para mí es muy importante que todo aquel que va a entrar a mi casa sepa que Jesús es la cabeza de mi hogar. Y algunos me dirán: ay, es que eres un aleluyo. Está bien, a mí me gusta que me digan aleluyo, porque aleluya significa alaben, alaben a Jehová. Y bueno, la historia de Gedeón, si no la conoces, te invito a que la leas porque es maravillosa. Él va a limpiar al pueblo de idolatría, va a empezar a poner a Dios en primer lugar, pero no solamente de dicho, sino de hecho. Y eso lo llevaría a una gran, gran victoria. Quizá tú te sientes hoy quebrantado como lo estuvo Gedeón, disminuido como estaba Gedeón, pero quizá clamas como Gedeón. La Escritura dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. A veces no construimos, no nos acercamos a Dios porque nos sentimos indignos, porque puedes decir: ¿cómo en medio de tanto error puedo acercarme a Dios? Pero la Biblia está llena de personas llenas de errores, de pecado, que se volvieron a Dios. Como Jacob, como Gedeón, ellos no eran dignos, ellos no eran buenos, pero Dios es bueno. Limpia tu casa, limpia tu forma de pensar, limpia tu forma de hablar. Es importante saber construir para que aquello que edifiques resista el paso del tiempo y de las tormentas. Finalmente, estás construyendo, con planos o sin planos, con ayuda o sin ayuda. El Salmo 127 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Te has esforzado mucho en vano. Te has esforzado mucho en esa relación, en esa familia, con tus hijos, en tu carrera, en tu negocio. Y quizá has cosechado poco. Pero ha sido así porque no has recurrido a la ayuda, a los planos. En la Biblia tenemos las instrucciones sobre cómo construir una relación fuerte, una familia poderosa, hijos que crezcan y triunfen, una carrera y un negocio que pueda ser bendecido por Dios. Él nos enseña que los elementos de construcción más importantes no es el cemento, ni tu esfuerzo, ni siquiera tus estudios, sino estar de la mano de Dios. Hay cosas que no deben faltar. Y algo que no debe faltar es hablar con verdad. En la lengua hay poder de vida o de muerte. Hable palabras de paz, de unidad. El que refrena su boca y su lengua se libra de muchas angustias, dice Proverbios 21. Así que, antes de siquiera construir algo, antes de decir una primera palabra, considere el terreno y considere el clima. Es decir, que debemos saber no solamente qué decir, sino a quién decirlo y cuándo decirlo. Y esto aplica tanto para dar palabra como para recibirla. Empiece a medir sus palabras. No permita que sus sentimientos lo arrastren. Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión
no sirve para nada. Así que se construye con el poder de las palabras. Empecemos a construir cambiando nuestra forma de hablar. Cambiemos la forma en la que le hablamos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros semejantes. Refrena tu lengua, evita el chisme, la murmuración, la queja que tanta destrucción ha acarreado. Sé ejemplo de tu hogar, luz del mundo, sal de la tierra, embajador del reino, para unirnos, como dice la Escritura, a la corte celestial que canta: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Yo soy Mauricio Sánchez Scott y te recuerdo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Búsqueda Interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de MMK Podcast.